Buenas tardes, mi nombre es Vicky Goicoechea Leca, soy abogada especializada en litigios judiciales y arbitrales, cuento con más de 20 años de experiencia, tengo una maestría en Derecho Civil y Comercial y una maestría en Derecho Procesal y Solución de Controversias. También he seguido cursos de especialización de arbitraje y contrataciones con el Estado. Estoy muy complacida de la invitación de JUS 360 para poder compartir reflexiones respecto de un tema tan importante para el proceso judicial, específicamente para la práctica y la valoración judicial. Estamos refiriéndonos a la psicología del testimonio y más adelante vamos a poder desarrollar todos los beneficios que puede aportar para poder tener un proceso más eficiente, más objetivo y sobre todo más justo. La regulación actual de nuestro Código Procesal Civil nos ofrece un articulado que lamentablemente no está orientado por la psicología del testimonio, como vamos a poder apreciar. Pero antes de referirnos a él, me gustaría, en primer término, señalar brevemente qué es la psicología del testimonio, cuál es su finalidad, por qué es importante para el proceso judicial y en general, por qué es importante para nuestros sistemas de justicia. Porque además reviste de vital importancia que los operadores jurídicos conozcamos los aportes que nos ofrecen. Bien, como les decía, la psicología del testimonio es una ciencia que forma parte de la psicología experimental, que tiene como objeto de estudio la memoria humana y se enfoca en el estudio mediante un riguroso método científico de la exactitud y de la confiabilidad de los recuerdos. Como les decía, la memoria humana ha permitido que el hombre pueda sobrevivir. Con la memoria nosotros podemos identificarnos, podemos saber quiénes son nuestros padres, nuestros familiares, nuestros amigos, podemos estudiar, realizar prácticas sencillas, realizar actividades motoras, realizar actividades muy complejas, estudiar, trabajar, etc. Gracias a nuestra memoria. Sin duda, la memoria es un componente esencial en nuestras vidas, pero también es importante tener en cuenta que la memoria no es infalible y es mucho más importante conocer cómo funciona, qué problemas presenta, qué fallas tiene y por qué es importante conocerlas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos va a permitir este conocimiento? ¿Hacia dónde vamos a arribar? Utilizando las herramientas que nos ofrece. Entonces, como les decía, es importante porque en la memoria nosotros almacenamos una serie de recuerdos, una serie de vivencias, ¿no es cierto?, que presenciamos en nuestro día a día. Es importante conocer cómo se realiza este proceso. Este proceso se realiza a través de la contemplación de la realidad, contemplando el mundo que nos rodea. Nosotros podemos captar los estímulos que nos presenta nuestro mundo. Y a partir de ello nosotros vamos a elegir la información que queremos incorporar a nuestro fuero interior, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a nuestros intereses, a nuestras inquietudes, a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestras emociones, nosotros vamos a centrarnos en un foco de atención respecto a la información que queremos incorporar. Entonces, este proceso se inicia con este despertar, con esta inquietud y centrar nuestra atención en lo que queremos incorporar en nuestra memoria. Entonces tenemos que este proceso se inicia con la captación de la información, luego se incorpora y se almacena en nuestra memoria, ¿no es cierto? Y posteriormente tenemos la etapa de la recuperación, que es cuando ya voy a evocar los recuerdos que guardo en mi memoria para poder testificar, para poder brindar una declaración en general. Entonces, no olvidemos que tenemos el proceso de la codificación, del almacenamiento y de la recuperación.
Pero este proceso tiene ciertas fallas, tiene ciertos problemas. ¿Por qué? Porque en él van a presentarse diversas variables. Variables internas que atañen al sujeto en sí mismo, variables subjetivas, y también variables externas que están fuera del sujeto, que están referidas al medio ambiente y que están referidas también a otros sujetos, a otras personas. Entonces tenemos, por ejemplo, como variables internas, tenemos las emociones, los sentimientos, las expectativas, los prejuicios, los estereotipos, las creencias, la información previa, los conocimientos que podamos tener. Todo ello nos va a permitir captar la información y poder procesarla de una manera determinada. A su vez, las variables externas, como les decía, por ejemplo, tenemos el tiempo, el momento en el que estoy captando un determinado hecho, por ejemplo, la forma, si fue de manera violenta, de manera pacífica, si estoy en un momento emocional adecuado, de tranquilidad, de paz, o si estoy en un momento tal vez de mucho estrés, de ansiedad, de mucha perturbación, no va a ser igual captar la información en esos escenarios distintos. También influye evidentemente la distancia de la que yo me encuentre, del hecho que voy a presenciar, si estoy cerca, lejos, hacia arriba, hacia abajo, el tiempo de duración del evento, ¿no es cierto? Si es un evento traumático, como un accidente de tránsito, por ejemplo, que se produjo en segundos, o si es un evento que va a transcurrir muchos minutos o probablemente horas, y también el tiempo que me va a tomar en recuperar ese recuerdo. Es decir, cuánto tiempo voy a permanecer en mi recuerdo y cuánto tiempo va a transcurrir para poder recuperar. Debido a ello, cuántas experiencias, cuántas vivencias ya fueron almacenándose dentro de mi memoria, y ello va a determinar pues la forma de reconstrucción del recuerdo. Porque es muy importante, amigos, tener en cuenta algo. Es sin duda fundamental. Nosotros creemos comúnmente que los recuerdos los recuperamos, ¿no? Como si se tratara de un video o de una fotografía, y no es así. La recuperación es una reconstrucción, no una reproducción. No, 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 no. Hoy tenemos que cambiar esa creencia. Hacemos una reconstrucción. Por eso es que les decía que es importante considerar tanto las variables internas como externas, porque eso nos va a permitir hacer una evaluación del testimonio de acuerdo a todo lo que hemos conversado. Dicho esto, es importante saber cuál es la regulación que presenta nuestro Código Procesal Civil, el vigente, por supuesto. Y nuestro código lamentablemente no considera o no está guiado por los conocimientos de la psicología del testimonio. Recordemos que nuestro código es del año 1993. Y esta ciencia recién tiene un desarrollo importante, tanto en Europa, específicamente en España y en otros países, a partir de la década de los 90. Por lo tanto, nuestro código se encuentra al margen de estos conocimientos. Y he ahí, amigos, he ahí la importancia de incorporar estos nuevos conocimientos para poder favorecer la práctica judicial. Entonces le decía, nuestro código, ¿cómo regula la declaración de testigos? Pues nosotros sabemos que la parte demandante o la parte demandada podrán ofrecer testigos en su escrito de demanda o de contestación, y van a identificar al testigo, van a establecer el hecho controvertido respecto del cual va a testificar, ¿no es cierto? Y se presentará un interrogatorio para que en la audiencia de prueba sea el juez quien interroga al testigo, y además posteriormente permita que los abogados de ambas partes puedan formularle preguntas. Pero ¿cómo se desarrolla actualmente la práctica? Hemos escuchado de manera recurrente que se dice que en el interrogatorio el testigo debe ser el protagonista, y en el contrainterrogatorio debe ser el protagonista el abogado de la parte contraria. ¿Por qué? Porque el abogado que ofrece al testigo se va a orientar a confirmar la hipótesis que está presentando en su demanda, ¿no es cierto? La hipótesis que sustenta
su pretensión. Sin embargo, en el contrainterrogatorio, el abogado de la contraparte, ¿cuál será su objetivo? Evidentemente, buscar desacreditar al testigo, generar dudas respecto de su testimonio, es decir, ensombrecer su declaración y generar dudas respecto de lo que está declarando. Entonces, esa es cómo se desarrolla la práctica habitualmente. Para ello, evidentemente, el abogado que ofrece el testimonio tendrá la oportunidad de conversar con el testigo. Y ahí sí hay ciertas discusiones sobre la posibilidad de preparar a un testigo, ¿no? Se habla mucho sobre el aspecto ético del abogado respecto del testimonio que va a presentar, porque evidentemente lo que se busca es un testimonio espontáneo, que no esté elaborado por los abogados y que no modifique lo que el testigo ha presenciado, ¿no? Entonces, esos son, digamos que, los parámetros por los cuales discurre la actual práctica judicial, además del juramento, que se le da mucha importancia al juramento. Ustedes habrán visto en las audiencias de pruebas que cuando hay declaración testimonial, el testigo declara, levanta la mano derecha y jura decir la verdad, ¿no es cierto? Porque se le dice que si se descubre que ha dado un testimonio falso, evidentemente va a afrontar una investigación fiscal por falso testimonio en juicio y por obstruir en la administración de justicia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos a grandes rasgos cómo se desarrolla la práctica actual. Y como les decía, lamentablemente, de esta manera no estamos abonando a conseguir una declaración que pueda ser útil para poder valorarla de manera conjunta con los demás medios de prueba. ¿Por qué? Porque además no estamos considerando las variables que hemos hablado al inicio. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es otorgar un peso probatorio a una declaración que probablemente no corresponda con lo que el testigo ha presenciado. Y en función a ello nos preguntamos, ¿en qué abona la búsqueda de la verdad? En nada, o probablemente en muy poco. Y definitivamente esto, amigos, va a abonar en la decisión final del juez. Por lo tanto, recibir una información que no sea fiable, lo que va a contribuir es a emitir una sentencia que no se acerque a la verdad y que no conduzca evidentemente a una decisión justa.